Hola, espero que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy vamos a tener que hablar sobre la senectud. La senectud es un término antroposocial que mediante sus definiciones hace referencia a las últimas décadas de la vida. Realmente no se tiene un consenso exacto sobre a partir de qué año comienza, pero en promedio se estima su partida a partir de los 60 años, concluyendo con la fatídica muerte. Es muy importante saber que durante esta etapa del ciclo vital se presenta un declive de todas aquellas estructuras que con anterioridad se habían desarrollado, desde la infancia pasando por la pubertad hasta la adultez, dando cambios a nivel físico, cognitivo, emocional e incluso social. Es por esto que es de suma importancia que el médico participe de forma activa en la prevención o más tardíamente en la detección temprana de aquellas patologías más habituales en este grupo etario, puesto que a pesar de que se considere que un adulto mayor es una persona enferma, la realidad es que no es lo mismo un adulto mayor que un paciente mayor. Es aquí cuando surgen aquellas interrogantes sobre qué patologías son las más habituales y de qué manera podemos prevenirlas o detectarlas de forma rápida. Para esto, vamos a pasar con mis compañeros. ¿Qué son las cartillas nacionales de salud? Son documentos oficiales y de carácter personal para quien los posee. Para el personal de la salud son herramientas o instrumentos muy necesarios e importantes para así llevar un control necesario de las acciones de la promoción hacia la salud, como la prevención, la detección oportuna y el control de las enfermedades. Esta cartilla tiene un propósito muy importante, la cual es el registro preciso y continuo de las acciones de la promoción hacia la salud, como la prevención y el control de las enfermedades que están incluidas en los servicios de la salud. Esta cartilla se presentó en la Ciudad de México el 28 de octubre del 2001 y acordó que solo iba a ser de los adultos mayores entre la edad de 60 y más. El decreto del sistema de cartillas de salud nos habla de artículos muy importantes que podemos poner en práctica para que nos respeten lo que es la cartilla, así como sus seguimientos que nos mencionan ahí mismo. Nos habla en el artículo 1 que en el sistema de cartillas nacionales de salud nos podrán dar un seguimiento personalizado y continuo de las acciones de la prevención de la salud según sea nuestra edad. En el artículo 2 nos hace énfasis en eso, pero en la fracción cuarta nos da la salud hacia el adulto mayor, que las acciones serán registradas en hombres y mujeres a partir de los 60 años y más. El artículo tercero, y muy importante, es que las cartillas serán totalmente gratuitas y deberán entregarse al usuario por el conducto de los prestadores de los servicios de salud. El artículo cuarto nos habla de lo que es las cartillas, que cada institución está obligada a darte la que sea conveniente para ellos, siempre y cuando en ella venga los rubros básicos de la información establecida. El artículo 9 nos habla de que tendrá plena validez en las dependencias, entidades o instituciones en las que puedes acudir a ponerte tu esquema de vacunación. El artículo 10 nos habla de que si te presentas a alguno de estos servicios sin tu cartilla, ese servicio está obligado a darte tu cartilla y asentar los datos generales del usuario que será propietario de esa cartilla. ¿Dónde puedes conseguir tu cartilla nacional de salud? Es muy importante conocer dónde se encuentra tu unidad de salud más cercana. Estando ahí podrás dirigirte al servicio de inmunizaciones
y pedir tu cartilla totalmente gratuita. Para esta cartilla se necesita vigilar y registrar acciones muy importantes, que son la talla y peso, así como la detección de enfermedades y las pruebas conforme a tu edad, así como capacitar y orientar para el cuidado de tu salud. Así como también podrás agendar tu próxima cita cuando acudas al médico. ¿Cuándo llevar la cartilla nacional de salud? La cartilla nacional de salud la podrás llevar cuando se te agende tu próxima cita para que te la anoten, cuando acudas al servicio de vacunas, o también cuando estén los puestos de vacunación en las semanas nacionales de salud. Ahí es muy importante que acudas con tu cartilla, ya que será registrada tu vacuna, hasta signos vitales, peso y talla si es necesario. ¿Cómo saber si tu cartilla está activada? Se toma un criterio muy importante para saber si tu cartilla está activada. Si tu cartilla está activada, necesita tener un registro y una intervención de salud otorgada por los últimos 6 meses. Al menos una necesita para saber si está activada. Para saber si tu cartilla está actualizada, se toma otro criterio importante. En este debemos de considerar que esté al corriente. Si está al corriente, debería de estar registrado lo que son promociones a la salud, nutrición, salud reproductiva, diagnóstico de enfermedades, hasta lo que es la salud oral. Ahí podríamos ya tomar ese criterio de que está actualizada tu cartilla. De si no, de lo contrario, no estaría actualizada y mucho menos activa. Los componentes que contiene la cartilla nacional de salud son pues importantes saber y conocer los apartados que tiene. Se tiene como el primer apartado como tu ficha de identificación y datos personales, donde vas a poner tus fotos, tu nombre, edad, sexo y todo, para así poder tenerte identificado. En otro apartado viene lo de la promoción de salud, ya es cada de alimentación, actividad física, entre otras cosas. Que otro apartado también se basa en la nutrición, que la nutrición recomienda que al menos por una vez vayas al nutriólogo para que te pese y te mida, ya que es muy importante y eso nos ayuda a prevenir a veces muchas enfermedades. El esquema de vacunación, donde también te viene explicado cuáles y cuántos refuerzos necesitas ponerte al año. La prevención y el control de enfermedades, así como también la salud sexual y reproductiva. Y también viene lo que es la atención médica, también para ahí saber cuándo podrás realizarte tus siguientes citas y también te las registren, y así no pierdas el control de ellas. En este tema, yo les voy a hablar acerca de las deficiencias sensoriales en los adultos mayores de 60 y más. También se le llama en geriatría síndrome de privación sensorial. Las más comunes son la deficiencia auditiva y la visual, y las menos comunes o poco frecuentes, pero también ocurren, la deficiencia gustativa y la olfatoria. Comenzamos con la deficiencia auditiva. La deficiencia auditiva se va a caracterizar principalmente por una hipoacusia y se va a clasificar en 3: neurosensorial, que afecta al nervio coclear; conductiva, que es la más común y está afectada a nivel de oído externo y oído medio, la conducción del sonido; y por último, mixta. Algunos de los factores de riesgo es el propio envejecimiento, como proceso natural de envejecimiento, ser hombre o género masculino, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, haber sufrido un NBC y antibióticos como los aminoglucósidos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Para esto
podemos realizar ciertas pruebas de tamizaje, como sería una agudeza auditiva, valorando por medio de otoscopía, también por medio de la prueba de Rinne y de Weber. En estas queremos descartar lo más común, que sería un tapón de cerumen en los ancianos, y realizar el tratamiento adecuado, que sería sacarlo. Otra puede ser la prueba del chasquido, prueba del reloj, y por último tenemos lo que es la encuesta para la limitación de la audición en los adultos mayores, adaptada a la población mexicoamericana. La siguiente deficiencia es la visual. Esta también se va a caracterizar por un envejecimiento como algo normal del envejecimiento, del proceso fisiológico. El principal factor de riesgo pues es la edad, como ya les mencioné. También predomina en el sexo femenino y debe tomarse en cuenta que el tener cierto grado de ceguera nos puede provocar una lesión, una caída o incluso depresión. Aparte, va a incrementar la discapacidad del adulto mayor. Al interrogatorio podemos recabar información acerca de que el paciente va a tener una dificultad para ver la tele, para leer, para realizar alguna actividad que influya la vista y que se vea disminuida esta actividad, ¿sí? O interrumpida. Para el tamizaje, pues primeramente tenemos que realizar el interrogatorio de forma correcta, a manera de que el paciente nos indique que el resultado es positivo, que no ve bien, ¿verdad? Por lo tanto, continuamos con la evaluación de la agudeza visual. ¿Cómo la vamos a evaluar? Mediante la cartilla de Snellen, un agujero estenopeico y tal vez pudiéramos realizar el fondo de ojo para ver la integridad del ojo, claro, del nervio óptico. Si encontramos alguna anomalía, pues lo correcto nosotros como médicos generales sería enviar al especialista. Algunas de las medidas de prevención o que pueden ayudar, pues puede ser mantener una buena iluminación en los lugares que se requiera, usar un contraste de colores, barandales para evitar caídas, si es que el paciente tiene muy afectado el ojo, y referir a un oftalmólogo en caso de detectar una catarata. Por último, tenemos lo que es, y van de la mano, la deficiencia del gusto y del olfato. Los factores de riesgo para el olfato sería tener 80 años o más de 80 años, un tabaquismo crónico, una insuficiencia respiratoria o infección respiratoria superior, y aparte la congestión nasal. Para los factores de riesgo del gusto sería el uso de algunos fármacos, un trauma craneal, caries, enfermedad periodontal y una cándida oral. Para esto no tenemos un tamizaje como tal, pero podemos realizar algunas pruebas y algunas preguntas. Preguntas como si tiene problemas para detectar olores o sabores, problemas para disfrutar el sabor de la comida, y por último pasaríamos a exploración de pares craneales, de los pares craneales respectivamente. Algunas de las medidas más comunes que podemos utilizar pues sería verificar la patología local, como sería periodontal o una sistémica. Descartar los fármacos implicados. Generalmente los pacientes adultos mayores que tienden a ingerir demasiados fármacos, se les llama polifarmacia. Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer sería evitar que consuman aquellos fármacos que tengan directamente daño hacia lo que es estos sentidos. Y por último, aumentar el consumo de alimentos con un olor penetrante y una textura firme, para que el paciente no se queje de que no percibe olores o no le sabe a nada la comida, etc.
intrauterino en personas mayores de 60 años. Primero que nada, es un cáncer que se detecta hasta etapas muy avanzadas y en personas mayores de 65 años en un 20%. Entonces, es muy importante que las personas asistan a todas sus citas médicas de chequeo hasta por lo menos los 65 años cada año. Aunque existen contradicciones entre si se debe o no hacer un Papa Nicolau después de los 65 años, lo recomendable es que si la persona ha tenido un control adecuado y durante 10 años ha tenido 3 estudios negativos, ya no se realice el Papa Nicolau. Por el contrario, si esta persona no ha hecho un chequeo adecuado cada año, se recomienda que continúe hasta los 70 años. De tener dudas, preguntárselas a un oncólogo para que éste pueda medir los riesgos y beneficios que puede haber entre realizar un Papa Nicolau después de los 65 años en el caso individual. La importancia de este cáncer no solamente se encuentra en las personas de 65 años, existe una distribución bimodal. Eso quiere decir que se presenta en 2 etapas de la vida. La primera es de los 35 a los 39 años y la segunda de los 60 a los 65 años. Por lo que al estar en los 60 años ya no podemos aplicar atención primaria, sino secundaria y terciaria. La atención secundaria va encaminada hacia la prevención de la aparición de las formas graves de este cáncer, por el medio de tamizaje, que sería en este caso el Papa Nicolau. De igual manera, pues realizar un examen sérico para determinar si esta paciente tiene riesgo o no de padecer este cáncer basado en los serotipos de BPH que son más cancerígenos. Por otra parte, al detectar este cáncer se encuentra la prevención terciaria. En esta vamos a encontrar tratamientos invasivos para la eliminación del cáncer y para la prevención de una secuela posteriormente. El cáncer de mama en personas mayores de 60 años es un riesgo importante, ya que al aumentar la edad aumenta el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Por lo que entre los 60 a los 69 años existe un riesgo relativo de padecer cáncer del 3.56%. Esto no solamente depende del riesgo por la edad que posea este paciente, sino por los factores externos que se atribuyen a su alimentación, a los factores genéticos, entre otras cosas. Dentro de los principales factores de riesgo vamos a encontrar los antecedentes familiares. El tener a una persona de primera línea que haya tenido cáncer aumenta el riesgo de esta persona de padecer cáncer de mama en un 30 a 40%. Además, los factores genéticos. Dentro de los factores genéticos se debe realizar un examen donde se determine, por ejemplo, si el BRCA1 está positivo. Esto aumentaría el riesgo de este paciente a poseer cáncer de mama. Además de sus antecedentes ginecológicos, como a qué edad tuvo su primer hijo o si lo tuvo, además de si tuvo una menopausia tardía y a una menarca temprana. Estos son los principales factores de riesgo para una paciente de esta edad. Estos exámenes deben continuar siempre y cuando la paciente tenga un buen estado de salud, además de tener una esperanza de vida mayor a 10 años a partir de ese momento. Aquí arriba se van a encontrar los 6 pasos que se deben realizar para una adecuada autoexploración mamaria. Esto consiste solamente en 6 pasos, son muy fáciles de utilizar y son para todas las mujeres en edad fértil o no fértil. Esto nos va a ayudar a reducir las muertes por cáncer de mama, así como sus complicaciones. Voy a hablar sobre próstata. Con respecto a los factores de riesgo, el primero de ellas es la edad, que tiene una mayor incidencia después de los 50 años. Otra es la raza, el grupo étnico, que se ha encontrado que tiene una mayor incidencia en personas de raza negra y personas del Caribe. La geografía, como lo es Norteamérica, noreste de Europa, Australia e islas del Caribe. Antecedentes familiares y por último cambios genéticos,
que estos se asocian a mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y BRCA2. Con respecto al cuadro clínico, vamos a encontrar problemas al orinar, sangre en la orina o semen, dificultad para lograr una erección, dolor en las caderas, la espalda, el tórax u otras áreas debido a que el cáncer se ha propagado a los huesos, debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies, o incluso pérdida del control de la vejiga o los intestinos debido a que el cáncer comprime la médula espinal. Los siguientes factores de riesgo aumentan las probabilidades de cáncer de próstata: la edad, antecedentes familiares, la raza, hormonas, vitamina E, ácido fólico, productos lácteos y calcio. Los siguientes factores de protección pueden disminuir el riesgo de cáncer de próstata: folato, finasterida y dutasterida. Respecto a la prevención de este padecimiento, se refiere a cambios en el estilo de vida, como por ejemplo elige una dieta saludable, escoge una dieta con bajo contenido de grasa, aumenta la cantidad de frutas y verduras, reducir la cantidad de lácteos, vitaminas, minerales y otros suplementos, disminuir la cantidad de vitamina E, selenio, soya e isoflavonas. Las medicinas: inhibidores de 5-alfa reductasa, aspirina, hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana, hablar con el médico sobre tu riesgo y una quimioprofilaxis. Otro grupo de patologías muy frecuentes dentro del adulto mayor son estas 5: la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso y las osteoporosis. Enfermedades fácilmente detectables y que incluso llegan a tener factores prevenibles. Comenzando por la obesidad y el sobrepeso, son un par de patologías que por creencia popular nunca se presentan en los ancianos. Pues si miramos en retrospectiva, es difícil observar a simple vista un paciente de este grupo etario que padezca de obesidad. Y esto puede ser porque durante este periodo de la vida, el crecimiento del panículo adiposo suele estar enmascarado por la pérdida del agua corporal total, la pérdida de la densidad ósea y la pérdida de la masa muscular, lo que conlleva a falsas detecciones y a falsas omisiones. Para detectar en este paciente estos dos parámetros, no se utiliza el índice de masa corporal como realmente se utilizaría en otros grupos de edad, sino que aquí se utilizaría el porcentaje de grasa corporal y o el perímetro abdominal. Para el hombre mayor de sexo masculino, estos parámetros representan a partir del 25% de porcentaje de grasa corporal indica un sobrepeso y a partir del 30% indica obesidad. Pasando al sexo femenino, tiene que ser mayor al 36% para indicar sobrepeso y mayor al 41% para indicar obesidad. Viéndolos desde el punto de vista del perímetro abdominal, se dice que a partir de los 90 centímetros en un hombre se considera obesidad y a partir de los 80 centímetros se considera obesidad en la mujer. Pasando a la diabetes y a la hipertensión, diferentes guías concuerdan en que el cribado para la diabetes mellitus tiene que realizarse cada 3 años. ¿Cómo realizarlo? Simplemente con una glucemia en ayunas, mediante un glucómetro y una glicemia capilar. Es la forma más rápida de hacer el cribado, pero puede alargarse a hacerse cada año solamente en aquellos pacientes adultos que tengan un riesgo elevado de padecer de M2. ¿Cómo corroborar este riesgo elevado? Se corrobora mediante la escala de Feinrich, que ya evaluaremos próximamente. Para el caso de la hipertensión arterial, se concuerda en que generalmente tiene que hacer una evaluación periódica cada 1 o cada 2 años a partir de los 60 años de edad. Pero lo más justo es que aquellos pacientes que tengan su consulta regular con el médico de cabecera sean evaluados cada consulta para no dejar un plazo muy amplio entre la aparición de la enfermedad y la detección. ¿Cómo realizar este cribado? Pues simplemente con la toma de la tensión arterial. Bueno, la encuesta de Feinrich es una encuesta que evalúa varios parámetros, tanto de tipo somático como de tipo conductuales.
Tras concluir esta encuesta, que asigna diferentes respuestas con diferente puntaje, se obtiene un puntaje que oscila entre los 0 y los 26 puntos. A partir de este puntaje, tenemos en cuenta este algoritmo que nos puede decir cómo, cada cuándo evaluar al paciente o qué medidas llega a tomar para prevenir. Se dice que una escala de Findley con un puntaje igual a los 12 puntos ya nos dice que es un riesgo alto y que tenemos que hacer un tamizaje anual con una glicemia en ayunas. Si por el contrario es un puntaje mayor a 12 y el paciente tiene más o igual a 40 años, inmediatamente se tiene que tomar prevención primaria para instituir un estilo de vida saludable sobre el paciente y evitar que caiga en la diabetes. Si es una persona que tiene un Finrix muy alto, o sea, mayor de 12, pero tiene menos de 40 años, las escalas dicen que se tome un tamizaje cada 3 años. No hay necesidad de tomarlo cada año. Como podemos ver, estas 4 patologías son 4 patologías con una detección muy rápida y que se pueden prevenir simplemente con hábitos de vida saludable. Una dieta libre de azúcares simples, la activación física constante, evitar el sedentarismo y demás medidas que todo el mundo ya las conoce. Pasando a la osteoporosis, es una enfermedad muy poco detectada. Se detecta más que nada con una complicación que son fracturas y la realidad debería ser que se detecte antes de que genere fracturas. Se dice que solamente el 3% de las mujeres que han tenido una fractura por osteoporosis recibieron alguna vez una densitometría ósea, lo que quiere decir que el 97% de las mujeres que se fracturan por osteoporosis nunca han sido evaluadas, nunca han sido detectadas. La densitometría ósea como tal es el estándar de oro para diagnosticar la osteoporosis, pero no se considera una prueba de cribado poblacional muy eficaz, puesto que es demasiado cara y los tiempos para detección son bastante amplios. No obstante, se pide que se genere un tamizaje en aquellas personas que sean mujeres mayores de 65 años o hombres mayores de 70 años. A partir de estas edades y que tengan factores de riesgo como antecedentes heredofamiliares o alguna otra cuestión, ya pueden ser evaluados por una densitometría ósea para ser detectados rápidamente la osteoporosis. ¿Y cómo prevenir la osteoporosis? Pues es una enfermedad bastante fácil de prevenir, simplemente a base de una buena alimentación. Y si por el contrario la densidad ósea ya está disminuida, podemos activar una prevención secundaria y utilizar medidas como la sustitución de este tipo de minerales por vía oral, ya sea bifosfonatos, vitamina D o calcio. Orientación sobre infecciones de vía respiratoria. Las infecciones respiratorias agudas causadas por microorganismos afectan lo que es principalmente el aparato respiratorio en un periodo menor a 15 días. Y de acuerdo a sus características clínicas se puede dividir en 3 o clasificar en 3. Una de ellas es sin neumonía. La otra es neumonía con insuficiencia respiratoria leve y por último podemos tener la neumonía con insuficiencia respiratoria grave. Los agentes etiológicos de las infecciones respiratorias agudas comunes pues van a ser el virus de la influenza, el virus parainfluenza, así como el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el coronavirus, algunos virus Coxsackie y el virus Hecho. El cuadro clínico que van a presentar las infecciones respiratorias agudas se van a caracterizar por fiebre, tos, mialgias, artralgias, coriza, obstrucción y secreción nasal, cefalea, odinofagia y enrojecimiento de la garganta, dolor y secreción del oído. En algunas ocasiones puede haber dificultad para respirar. El diagnóstico es clínico, pero también nos podemos apoyar de laboratorios. El clínico hay una triada muy importante que nos puede
ayudar al diagnóstico, que es tos, cefalea y fiebre. La fiebre tiene un 60% de sensibilidad hacia esta enfermedad. Hay pruebas auxiliares diagnósticas en laboratorio que nos van a poder confirmar las infecciones. Una de ellas puede ser el antígeno en orina de un neumococo, así como un cultivo de exudado faríngeo, hemocultivo, serología de anticuerpos IgM, pruebas de inmunofluorescencia o ELISA o PCR en tiempo real. También nos lleva a un tratamiento ambulatorio y medidas generales, las cuales si seguimos vamos a poder tener una pronta recuperación. Guardar reposo en casa, tomar bastante líquido y comer alimentos que tengan gran aporte en vitamina C o zinc. También podemos utilizar lo que es el tratamiento farmacológico, que más que nada para ello lo podremos utilizar cuando haya fiebre, dolor y malestar general. Para ellos podremos utilizar medicamentos analgésicos, antihistamínicos, antipiréticos y antitusígenos. Si la infección es de origen viral, vamos a poder utilizar medicamentos como la amantadina, o también podríamos usar inhibidores de la enzima neuraminidasa como el oseltamivir o entre otros de la misma familia. Hay actividades para educación a la salud y poder reducir las infecciones. Hay que promover el aporte adecuado de líquidos y frutas que nos ayuden con grandes cantidades de lo que es vitamina A y C. También poder recomendar una alimentación adecuada para el adulto mayor, así como también difundir los esquemas de vacunación para los adultos mayores. Y más que nada también, si se puede, realizar talleres y difundir la información necesaria que nos ayude a que tengan una buena higiene de manos. Así como también podríamos promover el ejercicio y la actividad física diaria, al menos 30 minutos. Informar que acuda periódicamente al médico, hacer chequeos y también dar capacitaciones para poder prevenir las infecciones respiratorias agudas y evitar los factores predisponentes. Y más que nada, hacer conciencia, dar información de las temporadas donde más se pueden presentar las infecciones respiratorias. También podemos hacer la prevención y el control de los factores predisponentes. Más que nada, hacer las recomendaciones adecuadas a la edad, como aquí al adulto mayor o al familiar que lo acompañe. Siempre tener o recordarle que tenga un aporte adecuado de líquidos y de vitaminas, tanto como A y C, y igual recordarles la alimentación adecuada conforme a su edad. Cuando estornudan o tosan, cubrirse con un pañuelo. Si no cuentan con ellos, se pueden cubrir con el ángulo que forma el brazo y el antebrazo interno. También evitarse el contacto directo con los ojos, boca, nariz, ya que en las manos hay muchos microorganismos. Y siempre recordarles que tengan una higiene de manos adecuado, ya que si lo tienen podemos reducir estas infecciones. Cuando el adulto mayor vaya a una consulta, el médico es el indicado para recibir su cartilla y checar lo que es su esquema de vacunación. Más que nada, a ver si tiene al corriente todo su esquema. Siempre hay que decirle al paciente mayor o explicarle las vacunas que correspondan. Siempre hay que checar y explicarle las contraindicaciones que puede tener a la aplicación de estas vacunas, así como cada tiempo cuándo se pone y las dosis que son. Una de las vacunas que se le pone al adulto mayor es la neumocócica polisacárida, que es una dosis única de 0.5 mililitros.
Sus indicaciones más que nada son en adultos de 65 años en adelante y tiene unas contraindicaciones que se le tienen que avisar al adulto, que va a ser una fiebre de 38.5 grados, reacción a los componentes de la vacuna, o la aplicación de la vacuna es inferior a los 5 años de haber padecido la enfermedad. Otra vacuna que se le tiene que decir al adulto mayor es la de la influenza estacional. Va a ser también una dosis única de 0.5 mililitros. Sus indicaciones son de 60 años a más, con un refuerzo cada año entre los meses de octubre y diciembre. Las contraindicaciones que tiene esta vacuna también pueden ser reacciones alérgicas hacia algún componente de la vacuna, así como también fiebre mayor a 38.5. Por último, la vacuna que se le puede poner al adulto mayor es la del tétanos y difteria. Es una dosis de 0.5 mililitros. La primera se pone a los 60 años, sin que tenga el antecedente de habérsela puesto. Y la segunda es de 4 a 6 semanas de haberse puesto la primera. Tiene un refuerzo de cada 10 años y tiene unas contraindicaciones de alergia a los componentes de la vacuna, o puede haber hasta eventos neurológicos, procesos febriles agudos y en pacientes inmunocomprometidos o anticuerpos IG menor a 3 meses. Voy a continuar con el tema de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar compromiso inmunológico, comorbilidades, hacinamiento, vivir en contacto con un enfermo de tuberculosis. Las manifestaciones clínicas vamos a encontrar tos productiva, fiebre, ataque al estado general, sudoración nocturna, pérdida de peso, hemoptisis, disnea. Respecto a los objetivos para la prevención de este padecimiento, uno muy importante es mejorar el diagnóstico precoz, pues supone reducir el retraso diagnóstico de la enfermedad. Una forma de prevenir este padecimiento es la vacuna de la BCG. Es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. La pauta de administración de vacunación se administra una sola vez y no se ha observado ningún beneficio en la revacunación. Niños mayores de 1 año, adolescentes y adultos, la pauta es única dosis de 0.1 mililitros. Niños menores de 1 año, la pauta es única dosis de 0.05 mililitros. Respecto a tratamiento preventivo, este debe ser manejado por el personal médico con un adecuado nivel de conocimiento y de experiencia. Dentro de ella vamos a encontrar la quimioprofilaxis. El objetivo es proteger a las personas que han estado expuestas a un foco potencialmente infeccioso para prevenir la infección. Y por último, tratamiento de infección tuberculosa latente. Su objetivo es evitar que una persona con infección desarrolle enfermedad clínicamente activa. Respecto a la promoción de la salud, vamos a encontrar algunos puntos, como es promover el desarrollo de hábitos nutricionales saludables de acuerdo a las posibilidades y características de las regiones donde habitan. Otra es proporcionar información respecto a qué es la tuberculosis, reconocer los factores de riesgo que facilitan su aparición, el modo de transmisión, las acciones para prevenirla y para tratarla, así como su impacto social y económico en la salud individual, familiar y comunitaria. Sensibilizar al personal de salud y a la población sobre la importancia de la vacuna de BCG y al enfermo de tuberculosis de la importancia del estudio de todas aquellas personas con quien convive de manera cotidiana. Garantizar que el paciente comprenda la importancia de seguir su tratamiento en forma ininterrumpida hasta terminarlo. Respecto a las pruebas diagnósticas, ante todo paciente en el que se sospecha de tuberculosis pulmonar, es obligatoria la realización de una radiografía de tórax en un plazo máximo de 24 a 48 horas. Otras van a ser como la vaciloscopía y cultivo a todos los casos sospechosos. En estas se deben de obtener al menos 3 muestras de secreción respiratoria de 3 días consecutivos, preferiblemente por la mañana. Otra es el estudio de sensibilización a fármacos de primera línea a todos los cultivos positivos. Otra es identificación de complejo Mycobacterium tuberculosis
Y por último, la caracterización de cepas resistentes y tipificación molecular de la resistencia. Se debe sospechar enfermedad y proceder al diagnóstico cuando están presentes los signos, síntomas, la historia o factores de riesgo compatibles con la tuberculosis. Respecto a los signos y síntomas, estos son inespecíficos y en algunos casos casi inexistentes. Se puede presentar tos, fiebre o febrícula, astenia, anorexia o pérdida de peso. El síntoma más común es la tos persistente por más de 2 semanas de evolución, seca o productiva, que se acompaña con hemoptisis. Respecto a la historia, vamos a encontrar antecedentes de tuberculosis en la familia, antecedentes de contacto previo con un paciente que haya tenido tuberculosis, diagnóstico por factores de riesgo derivados de circunstancias clínicas, presencia de infección por VIH, silicosis, diabetes, trasplante renal o cardíaco, neoplasias de cabeza y cuello, algunas enfermedades hematológicas, receptores de tratamiento inmunosupresor, deficiencia nutricional y cualquier patología que deprima el sistema inmune. Y por último, factores de riesgo derivados de circunstancias socioeconómicas. En ellas vamos a encontrar deficiencia nutricional, pobreza, condiciones de hacinamiento, personas sin hogar, consumo nocivo de alcohol y uso de drogas, migración reciente de países de alta incidencia y acceso limitado a servicios sanitarios y sociales. Continuamos con lo que es el deterioro cognitivo y la demencia. Estos padecimientos son muy frecuentes, uno lleva al otro. El deterioro cognitivo comienza insidiosamente y puede llegar a convertirse en una demencia como tal. Es demasiado común entre los pacientes adultos y hay que tener en cuenta que puede afectar en gran medida la calidad de vida de ellos. Entonces, comenzamos con los factores de riesgo y el principal pues es el envejecimiento. Existen otros que son los genéticos y los ambientales. Los ambientales, como hipertensión, es de muy alto riesgo, ¿sí? Se dice que existe una teoría vascular para la demencia, por lo tanto la hipertensión está muy altamente relacionada y directamente relacionada con esta teoría, igual que la diabetes mellitus, otro síndrome como la depresión y el alcohol y las sustancias. Bueno, ¿cuáles serían los signos de alarma para aquellos pacientes con un deterioro mental de la cognición y que puede llegar a una demencia? Primero que nada, la pérdida de la memoria. Esto es lo más común. Al paciente se le van a olvidar las cosas básicas como dónde dejé un objeto, no realicé esto, no me tomé la medicina, ¿sí? Otro sería como el cambio de ánimo, ¿sí? Como si estuviera bipolar. Sería en un momento está feliz y de repente lo encontramos triste o lo encontramos eufórico y después depresivo. Y por último, y un poco menos inespecífico, sería que estén muy fatigados, que todo el día estén dormidos, acostados, cansados. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como tamizaje tenemos lo que es el Mini Mental Test, que nos va a evaluar varias de las funciones cognitivas como el cálculo, la memoria. También tenemos lo que es la prueba del dibujo del reloj, en el que le pedimos al paciente dibuje un reloj en el que las manecillas indiquen tal hora. Y este tamizaje se deberá evaluar cada año a partir de los 60 años. ¿Cuáles serían algunas de las medidas que nos ayudarían a prevenir esto o al menos disminuir los síntomas? Bueno, primero que nada, debemos descartar otros síndromes geriátricos como el de privación sensorial, como el síndrome depresivo, etc. Además,
Lo mejor sería mantener al adulto ocupado, es decir, con actividad física o recreativa. Esto sería como lo mejor que podemos hacer para mantener ocupado al paciente y mantener las funciones cognitivas actuando, ¿verdad? O sea, mantenerlas en límites normales al estimular. Y por último, nos pasamos a lo que es la depresión, un síndrome geriátrico demasiado importante y muy común, tal vez más común de lo que nosotros pensamos, pero que sin embargo está sobrevalorado, sobrediagnosticado. ¿Sí? No lo diagnosticamos, no nos damos cuenta de que el paciente sufre depresión muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos lo platican. El principal factor de riesgo aquí va a ser la familia. Si el paciente tiene problemas con su familia, y a todos nos ha pasado, el paciente va a estar deprimido y no nos va a querer platicar, va a influir en la calidad de vida de este paciente. Otro sería la polifarmacia, comorbilidades como cáncer, diabetes. Es más visto en el género femenino, en el sexo femenino, y también está implicado el aislamiento social, que el paciente se vea solo, esté solo, nadie le haga caso, sea ignorado, etc. Y va de la mano con el deterioro cognitivo. Bueno, ¿cuáles serían los principales signos de alarma? Los signos de alarma para un síndrome depresivo es la fatiga crónica. El paciente está tirado en la cama, el paciente está cansado, no duerme. También anedonia, es decir, falta de interés para realizar actividades que normalmente el paciente hacía o hace. Pérdida del apetito, incluso pérdida de peso. El paciente está triste y el paciente anda en otras cosas, pierde la concentración, anda perdido, anda en otro mundo, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para el tamizaje tenemos una escala muy importante y creo que es la más completa, que se llama escala de depresión de Yesavage. Esta escala incluye preguntas como si está satisfecho con su vida, ha renunciado a muchas actividades. La escala consta de 30 preguntas en las que se responde sí o no, y una puntuación de 0 a 10 es normal. De 11 a 14 el paciente tiene una depresión con una sensibilidad del 84% y especificidad del 95%. Y cuando el puntaje es mayor a 14, la sensibilidad aumenta al 80% y la especificidad al 100%. Por último, algunas de las medidas que pueden ayudarnos a disminuir los síntomas o a evitar que el paciente esté depresivo, pues tenemos que es la psicoterapia combinada con la farmacoterapia. Actividades recreativas, de igual manera mantener ocupado al paciente, y actividad física. La actividad física en el adulto mayor consiste en actividades recreativas o de ocio. En esta pueden dar paseos caminando o en bicicleta. También pueden tener actividades ocupacionales si es que la persona aún está desempeñando su actividad laboral. También pueden hacer tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. La OMS nos da algunas recomendaciones con el único fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de depresión o deterioro cognitivo. Y nos da 6 recomendaciones. La recomendación número 1 es que los adultos de 65 años en adelante dediquen 150 minutos de actividad física moderada o algún tipo de actividad vigorosa, pero esta sería durante 75 minutos,
o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. En el punto número 2 nos da que la actividad se practicará en sesiones de 10 minutos como mínimo. No debemos de forzar al adulto a tener más de 10 minutos de ejercicio diario. Y el número 3, que a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades dediquen 300 minutos semanales a la actividad física moderada aeróbica o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa o una combinación de moderada y vigorosa. En el punto número 4, que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio y poder impedir sus caídas. Estas actividades se deben de realizar 2 o 3 días a la semana. Y el número 5 nos dice que se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos. Y estas actividades deben de hacerse 2 o más días a la semana. Y punto número 6, que cuando los adultos mayores de edad no puedan realizar la actividad física, debido a su estado de salud, se mantengan físicamente activos a la medida que su cuerpo lo permite, que su estado de salud lo permita, y no forzarlos a tener una actividad que ellos no pueden ser capaces de hacer. Una caída sabemos que es consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad, y las caídas en el adulto mayor van a ser del 30% cada año, y estas van a ser más frecuentes en el baño, en la habitación y en la cocina. Vamos a tener también caídas en las escaleras, pero estas van a ser en un 10% de los adultos, ya que pueden estar disparejos y estas caídas también se pueden dar principalmente en los primeros escalones o en los últimos escalones, que son los más peligrosos, ya que para el adulto mayor es un poquito más cansado subir un último escalón o bajar un último escalón. Los factores de riesgo de las caídas vamos a tener intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los individuales, los que la persona tiene propios, y en esto vamos a tener que un 25 al 50% van a producir las caídas. En este vamos a tener alteraciones visuales, que principalmente van a ser las cataratas, alteraciones vestibulares, que principalmente va a ser por la pérdida de equilibrio durante el movimiento. También vamos a tener problemas cardiovasculares, problemas en la propiocepción, que esta permite que el cuerpo tenga una orientación en bipedestación y se van a perder los mecanorreceptores de los miembros inferiores. También vamos a tener la sarcopenia, que en esta la fuerza va a ir disminuyendo y esto incrementa las caídas de los adultos mayores. Tenemos factores de riesgo extrínsecos, y estos son en el medio ambiente, son circunstanciales y pueden estar en el hogar, ya que hay cables tirados, juguetes por los nietos, el baño, la habitación no están bien acondicionados para el adulto mayor, o simplemente las escaleras, que la habitación del adulto mayor está en el segundo piso y le es muy difícil, o también le puede provocar una caída algún día. En el transporte público, donde las escaleras son altas y están muy peligrosas para un adulto mayor, los movimientos bruscos del vehículo y los tiempos cortos para entrar y salir del transporte público. En la calle, ya que el pavimento puede estar defectuoso o mal conservado, las calles pueden ser muy estrechas, y los semáforos, el tiempo de duración, que es muy poco y no pueden moverse rápidamente. Y también puede haber por el uso de fármacos, ya que los adultos mayores pueden usar 4 o más fármacos y esto puede tener mayor correlación con caídas.
Las consecuencias de las caídas es que el 1% causan fracturas. El 90% de las fracturas ya hubo una caída previa y hasta los 75 años va a haber fracturas de miembros superiores. Y después de los 75 años es donde se van a presentar las fracturas de cadera, que son las más frecuentes en el adulto mayor. Y tiene que haber una valoración de caídas. En esta vamos a ver las circunstancias de las caídas, valoración auditiva y visual, exploración de la marcha y equilibrio, valoración de la comorbilidad y problemas médicos agudos, exploración básica cardiovascular, valoración de factores de riesgo ambientales, función articular de extremidades inferiores, valoración de la movilidad, la historia farmacológica, que es muy importante saber qué es lo que están tomando los pacientes, y vamos a tener un examen neurológico básico. En este vamos a tener una valoración mental, valoración de nervios periféricos, los reflejos musculares y la propiocepción. El tratamiento, vamos a tener la prevención. Vamos a tener la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria vamos a tener que el adulto mayor debe estar ejercitándose. Esto con el único fin para aumentar el porcentaje de fuerza muscular para poder subir escaleras y disminuye el número de caídas. En la prevención secundaria vamos a valorar e identificar los factores extrínsecos e intrínsecos ya mencionados y la correlación de las causas. Y en la prevención terciaria, pues en esta ya es donde está la caída y vamos a atender las lesiones, vamos a atender las fracturas, vamos a rehabilitar al paciente y enseñar al paciente a levantarse de una caída. Pasando a la salud bucal, en el adulto mayor han persistido una gran cantidad de mitos sobre lo que es que el órgano dentario envejezca. Se llega a considerar incluso normal que la pérdida de los dientes sea algo natural, cuando la realidad es que no debería ser así. Se sabe a ciencia cierta que la exploración de la cavidad bucal puede ser de gran utilidad clínica para detectar otro tipo de padecimientos no odontológicos, sino sistémicos, pues la cavidad bucal es una ventana clínica al organismo. Pero más que una ventana clínica, también debemos darnos cuenta que el órgano dentario como tal es otro sistema que tendríamos que analizar. Pues, ¿por qué esto es tan importante? Pues porque desde el año 2007 una estadística presentó que a partir de los 65 años y más, el 74% de dichas personas presentaron algún grado de enfermedad periodontal. Es decir, 3/4 partes de este grupo etario en México están con una muy mala higiene bucal. Y se estima que en promedio cada uno de estos adultos mayores tienen 10.2 dientes perdidos, es decir, prácticamente un poco menos de la mitad. Además, dato muy importante, en México la enfermedad periodontal es la 7ª causa indirecta de muerte, porque a partir de aquí conlleva infecciones inclusive de tipo cerebrales, por lo que es muy importante que el médico detecte patologías, y aunque el médico muy estricto, muy rígido, quiera creer que realmente la salud bucal no es su tema porque le pertenece al odontólogo, sí es muy importante que se sepa diferenciar entre el proceso de envejecimiento natural del órgano dentario y las patologías bucales más comunes, porque inclusive se llega a detectar que muchas de las veces se cree que una patología bucal es simplemente envejecimiento natural y realmente las cuestiones pueden variar. ¿Qué es normal y qué es anormal en este tipo de pacientes? Lo normal en este tipo de pacientes es que el esmalte pierda su brillo, que la dentina se vuelva amarilla, que la encía palidezca y se retraiga, que la sensibilidad
tanto de los órganos dentarios como de la lengua y de los carrillos y las encías disminuya y que la percepción de los sabores también poco a poco se vaya perdiendo. ¿Qué es anormal? Pues básicamente anormal en esto son las caries, la xerostomía, enfermedades periodontales, el edentulismo es algo bastante anormal, que se cree que es normal que una persona pierda el órgano dentario, no es normal que lo pierda, la queratitis angular y más raro aún el cáncer oral. Bueno, ¿qué medidas preventivas podemos tomar para que este tipo de adultos mayores no caiga en una patología habitual? Pues básicamente hay que revisar cavidad oral en cada cita médica, llevar una comunicación continua con el odontólogo del paciente, promover el lavado correcto del aparato dentario, también hay que instruir eficazmente en el uso del hilo dental y hay que educar al paciente sobre el correcto cuidado de las prótesis dentales, porque es común que ciertos pacientes ya hayan llegado al grado de tener que utilizar una prótesis, pero no le dan el correcto uso que se debe de utilizar, su correcta higiene, su correcto almacenamiento, y por ende terminan utilizando una prótesis que no le ayuda en absoluto en la masticación de sus alimentos. Y finalmente, es bueno utilizar el uso de humectantes en lo que vienen siendo los labios del paciente para evitar la queilitis y que pueda impetijizarse. La sexualidad en el adulto mayor de 60 años y más se modifica a causa de cambios físicos que se producen en el cuerpo. Estos cambios físicos principalmente se van a producir en piel y mucosas, en el sistema circulatorio y vascular, a nivel neurológico y hormonal. También habrá cambios en la percepción de frío y calor y cambios en ritmos horarios. En piel y mucosas, la vagina va a ser el órgano afectado en la mujer. La vagina es un conducto que se distiende muy fácilmente en la mujer joven, pero a medida de que van pasando los años, este conducto se vuelve liso y menos extendible. En el hombre el principal problema va a ser la circulación de la sangre, ya que ellos van a pensar que llega menos sangre a donde debería de llegar, y este problema pues se va a acentuar principalmente con el uso de medicamentos. A nivel neurológico se va a alterar la sensibilidad en distintas zonas del cuerpo, de modo de que en las zonas donde antes sentía placer, ahora le van a resultar dolorosas, o a la inversa, puede que donde antes no sentía placer o donde no le gustaba o donde no sentía nada, ahora le van a ser agradables al tacto. A nivel hormonal son objetivamente más notorios los cambios en la mujer, ya que después de la menopausia, como se le denomina a la última menstruación, va a comenzar el periodo de climaterio. Este se va a caracterizar por cambios hormonales muy notorios, y pues las hormonas van a regular el funcionamiento del cuerpo e influyen mucho en la actividad sexual, en el estado de ánimo de la mujer, de modo que los cambios en este aspecto pueden afectar en forma significativa la disposición de la mujer a un encuentro sexual. La propiocepción de frío y calor puede ser una situación menor, pero esta puede dificultar la relación de la pareja, ya que la mujer, cuando está llegando a la menopausia o cuando ya está en su periodo de climaterio, puede llegar a tener oleadas de calor y estas van alternadas de frío. Entonces, lo que puede provocar una lucha constante por los cobertores en el espacio íntimo de la cama, lo que puede ser algo incómodo para la pareja. Cambios horarios hace que las personas se acuesten o despierten a horas que pues no son habituales, y por lo regular la práctica sexual se va a asociar a la hora que van a acostarse o a dormirse por la noche, y esto en el adulto mayor se adelanta. También otro de los problemas puede que los adultos vivan con sus familiares y pues el adulto mayor duerme a cierta hora y sus familiares, ya que son un poco más jóvenes, o tienen más ocupaciones, duerman hasta más tarde, y esto hace que se les dificulte
a los adultos mayores tener un espacio de intimidad en su horario. Y bien, hemos llegado al final de esta presentación. Durante todo este video se han revisado las principales y se ha hecho énfasis en la prevención y en la detección oportuna. Entonces no queda nada más que concluir que en los adultos mayores la cultura de la prevención debe tomar una importancia capital, porque debido a que es un grupo altamente vulnerable desde distintos puntos de vista, ya sea físico, ya sea el psicológico, ya sea el económico, ya sea el social, generalmente son pacientes abandonados, por lo que el médico tiene que tomar una importancia en prevenir que este tipo de enfermedades aparezcan. Es por todo esto anterior que mediante diferentes pruebas de tamizaje que ya vimos, se debe hacer una detección oportuna y debemos hacer un gran énfasis en prevención primaria y secundaria, o si ya no es posible, inclusivemente terciaria, para mantener una senectud próspera y asegurar de una buena manera la llegada del paciente a la muerte, porque no es lo mismo un paciente que fallezca enfermo, un paciente que fallezca sin ninguna enfermedad. Esto ha sido todo por el día de hoy y espero que les haya gustado la transmisión.